Bienvenidos a una nueva inmersión hoy. Nos vamos a adentrar en un aspecto de la historia de Nueva York que, bueno, a menudo se susurra, pero rara vez se discute abiertamente. El divorcio a finales del siglo XIX y principios del XX. Prepárense para descubrir cómo era la vida de las personas atrapadas en un sistema, digamos, bastante implacable, donde obtener un divorcio era casi imposible. Sí, es una época fascinante, marcada por expectativas sociales y restricciones legales muy fuertes. Y es un periodo que nos ofrece lecciones importantes sobre lo lejos que hemos llegado. Y quizás, bueno, algunos ecos de los desafíos que aún existen hoy en día. Totalmente. Para esta inversión contamos con relatos históricos e historias personales, que nos abren una ventana a la vida de estas personas, ¿no? Sí, exacto. Hablemos de Nueva York, un estado donde la única causal de divorcio era el adulterio. Esto no era solo un obstáculo legal, sino que estaba profundamente arraigado en el tejido moral y religioso de la época. Es irónico, ¿verdad? El matrimonio se consideraba un contrato sagrado, no solo entre dos personas, sino también con el Estado y la Iglesia. Claro. Pero al mismo tiempo, aunque el divorcio era tabú, las separaciones y las rupturas informales, pues, eran bastante comunes. Efectivamente. Se creó un sistema con un marco legal muy estricto, pero con una realidad social mucho más fluida. Era la receta perfecta para la hipocresía, los secretos y mucho del oro oculto. ¿Ya? Y si alguien intentaba navegar por el sistema legal para obtener el divorcio, se topaba con un proceso diseñado para hacer una batalla campal. Totalmente. Era como si una de las partes buscara disolver el matrimonio y la otra mantenerla a toda costa. Exacto. Había que demostrar que la otra parte era culpable de adulterio Yes. y que tú eras inocente. Mm. De hecho, Child of Iron, Wounded, una de nuestras fuentes, menciona que cualquier evidencia de acuerdo mutuo para el divorcio, incluso una separación amistosa, llevaba a la denegación automática del divorcio. Es decir, ni siquiera se podía estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Lo fascinante es cómo esto moldeaba todo el proceso. Se incentivaba el espionaje, la fabricación de pruebas, no se buscaba una resolución que funcionara para todos los involucrados, sino ganar a cualquier precio. Claro. Y por supuesto, este sistema a menudo ponía a las mujeres en una clara desventaja. Sin duda. Social y económicamente las mujeres estaban en una posición mucho más vulnerable. Dejar un matrimonio podía significar perder la seguridad económica, la posición social e incluso la custodia de sus hijos. Exacto. Pensemos en Joan Nutzhorn, una mujer trabajadora que, según Child of Iron, Wounded, soportó una separación de 11 años de su marido. Su historia refleja la presión social que existía sobre las mujeres para que permanecieran casadas, incluso en circunstancias increíblemente difíciles. Era cuestión de respetabilidad. Claro. Y no olvidemos la falta de mecanismos para hacer cumplir la manutención de los hijos y los derechos de propiedad limitados para las mujeres. Era un riesgo enorme para ellas siquiera considerar la posibilidad de dejar un matrimonio, sin importar cuán infelices o inseguras estuvieran. Es importante reconocer ese aspecto. El sistema no solo era rígido, sino que a menudo era profundamente injusto, especialmente para las mujeres. Y esto nos lleva a un concepto que puede parecer contradictorio al principio: la deserción como una forma de autodivorcio. Deserción. ¿Te refieres a que, aunque legalmente no se podía simplemente abandonar un matrimonio, en la práctica la gente lo hacía? Sí, la deserción era un fenómeno común. En muchos casos no se trataba de que un cónyuge abandonara literalmente al otro, sino que era un eufemismo para una separación voluntaria. Entiendo. Y según nuestras fuentes, esto es precisamente lo que ocurrió con Joan Nutzhorn y su marido Henry. Al parecer, Henry huyó de Nueva Jersey para escapar de sus problemas financieros, dejando a Joan a merced de una compleja red de expectativas legales y sociales. Exactamente. Y en Hoboken, en San Francisco, 1895-1931, encontramos una frase que lo resume a la perfección. En este contexto, toda separación matrimonial se denominaba y se percibía comúnmente como deserción, incluso cuando las esposas estaban ansiosas por escapar de matrimonios infelices. Increíble. Esto nos habla de la desconexión entre la narrativa oficial del matrimonio y la realidad de la vida de las personas. Y también nos recuerda que incluso ante estas restricciones, la gente encontraba la manera de forjar su propio camino. Pero estas separaciones, estos autodivorcios, no eran solo maniobras legales, Claro. Eran decisiones profundamente personales con consecuencias emocionales duraderas. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque empezamos a ver el impacto humano de este sistema rígido. Pensemos en los niños atrapados en medio de estas separaciones, a menudo envueltos en secreto y vergüenza. ¿Cuál era el precio de mantener esa fachada de un vínculo matrimonial inquebrantable? ¿Merecía la pena el coste emocional que suponía para las familias, especialmente para los niños? Precisamente la historia de Dorothea Nutzhorn, la hija de Henry y Joan, ilustra a la perfección el impacto que estas situaciones tenían en los niños. Es cierto. Child of Iron, Wounded
relata cómo el secretismo que rodeó la ausencia de su padre creó en Dorotea una profunda sensación de confusión e incluso de vergüenza. Es un hilo conductor en muchas de estas historias. El estigma asociado al divorcio obligaba a manejar estas separaciones en la sombra, lo que dejaba a los niños lidiando con un sentimiento de pérdida y abandono que no podían comprender ni expresar plenamente. La sociedad parecía mandar el mensaje de que las familias debían permanecer unidas a toda costa, incluso si eso implicaba sacrificar su propio bienestar. Y ese mensaje se veía reforzado por el sistema legal. Recordemos que el divorcio solo se concedía en casos de adulterio comprobado, por lo que incluso si una pareja era infeliz, a menudo quedaba atrapada. Le pregunto cuántas familias vivían en ese estado de silenciosa desesperación, incapaces de escapar de un matrimonio que ya no funcionaba. No solo por el impacto emocional, sino también por las implicaciones prácticas. Si el marido abandonaba a la familia, la mujer tenía muy pocos recursos legales. Exacto. La aplicación de la manutención de los hijos era prácticamente inexistente y las mujeres tenían derechos de propiedad limitados. Incluso si una mujer conseguía separarse legalmente de su marido, a menudo se quedaba en una situación financiera precaria. No es de extrañar que muchas mujeres como John Oxford optaran por seguir legalmente casadas a pesar de vivir vidas separadas. Era una cuestión de supervivencia. Sin duda. Y esto nos devuelve a la idea de la deserción como una forma de autodivorcio. Era una manera de sortear el sistema legal y crear una nueva realidad, aunque eso significara vivir en la sombra. Es un ejemplo fascinante de cómo las personas se adaptan y encuentran la manera de manejarse incluso en las estructuras sociales y legales más restrictivas. Habla del deseo humano de autonomía y agencia incluso en un sistema que parecía diseñado para limitar esas mismas cosas. Y esto nos plantea una pregunta importante. ¿Lograron estas leyes restrictivas sobre el divorcio subjetivo? ¿Fortalecieron a las familias? ¿O crearon un caldo de cultivo para el secretismo, la hipocresía y en última instancia más sufrimiento? Es una pregunta difícil. Es fácil mirar al pasado y juzgarlo con nuestra perspectiva moderna. Pero es importante recordar que estas leyes eran un reflejo de los valores y creencias de la época. Por supuesto. Y por eso es tan fascinante explorar este tema. No se trata solo de historia legal, sino también de historia social-cultural y, en definitiva, la historia de las relaciones humanas. Es un recordatorio de que nuestra visión del matrimonio y el divorcio no es estática. Está en constante evolución moldeada por las normas sociales, los marcos legales y, por supuesto, las experiencias vitales de las personas. Nos ayudan a comprender cómo este contexto histórico ha moldeado nuestra visión actual del divorcio y la familia. Hemos recorrido un largo camino desde los tiempos en que el adulterio era la única causal de divorcio, pero nos hemos despojado realmente del estigma. Seguimos lidiando con el legado de esas leyes y normas sociales restrictivas. Son muchas cosas para analizar y continuaremos esta conversación en nuestro próximo segmento. Pero antes de irlos quiero dejarles con esta reflexión. ¿Qué aspectos de nuestra visión actual de las relaciones podrían las generaciones futuras mirar hacia atrás con la misma sensación de incredulidad o juicio? Es una pregunta fascinante que nos recuerda que la historia no es solo algo que leemos en los libros de texto. Es algo que vivimos, respiramos y remodelamos constantemente a través de nuestras propias decisiones y acciones. Ahora, en lugar de hacer que el divorcio sea casi imposible, lo hemos hecho tan accesible que quizás hemos perdido de vista la gravedad de la decisión. Y ahí es donde esas lecciones históricas adquieren tanto valor. Las historias que hemos explorado hoy nos recuerdan que el divorcio, incluso cuando es la mejor opción, nunca es fácil. Es un proceso cargado de complejidades emocionales, financieras y sociales. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que terminan, nos marcan, dejan su huella, para bien o para mal. Y quizás comprendiendo el pasado podamos abordar nuestras propias relaciones con más compasión, comprensión y una mayor disposición a aceptar las complejidades de la conexión humana. Lo fascinante es cuánto podemos aprender de estos acontecimientos históricos, aparentemente lejanos. Nos desafían a pensar críticamente sobre nuestras propias suposiciones acerca del matrimonio, el divorcio y la naturaleza cambiante de la familia. Exactamente. Se trata de reconocer que no hay una respuesta única ni una solución fácil. Cada relación es única y cada individuo merece el espacio y la libertad para definir su propio camino.